Tal y como se había anticipado y se lo anticipé yo aquí ayer en el programa, la dirigencia nacional del PRI cargó la balanza en favor de Xóchitl Gálvez para que represente a la oposición en los comicios del próximo año. Esto luego de que el comité organizador del Frente Amplio por México reveló de forma anticipada los resultados del segundo sondeo de opinión del movimiento, los cuales le dan una ventaja de 15 puntos a Xóchitl Gálvez sobre Beatriz Paredes, al ubicar a la senadora del PAN con el 57.58% de las preferencias electorales. Horas más tarde y durante un encuentro que sostuvo con Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes reconoció que efectivamente las encuestas no le favorecían. Sin embargo, señaló que el proceso interno del frente culminará cuando la comisión organizadora lo decida. Por su parte, Xóchitl Gálvez aplaudió la labor de Paredes y agradeció el apoyo de las y los mexicanos que respaldan sus aspiraciones presidenciales. Le vamos a tener todos los detalles de lo que sucedió ayer, pero Xóchitl Gálvez es ya la coordinadora del Frente Amplio por México y va a ser, si nada cambia, de aquí a noviembre, diciembre, que se inscriben oficialmente los precandidatos para competir en las elecciones del próximo año, será la candidata del Frente Amplio por México en busca de la presidencia de la República el 2024. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, el comité organizador del Frente Amplio por México adelantó los resultados de su segundo censo, mismo que coloca a la cabeza a Xóchitl Gálvez con un 57.58% de las preferencias electorales, mientras que Beatriz Paredes obtuvo el 42.42%, casi 15 puntos de ventaja de distancia de Xóchitl Gálvez. Tras darse a conocer estas cifras, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, reiteró que su partido va a respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez, pese a que la priista Beatriz Paredes también estaba en la contienda, pero ya ve que desde el lunes Alito Moreno salió a decir que no le favorecían las tendencias, las encuestas, y que por lo tanto pues era probable que declinara. Hubo también ahí algunas palabras de Beatriz Paredes en una reunión previa al anuncio de Alejandro Moreno, pero pues básicamente eso será y no habrá elecciones primarias o votaciones del Frente Amplio por México este próximo domingo. Así lo reconoció y lo salió a comentar ayer públicamente Alejandro Moreno. Es el tiempo siempre claro de cerrar filas y buscar el camino que más le convenga al Frente Amplio por México, porque es el que le conviene a nuestro país y a las familias mexicanas. Los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90,000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Y como era de esperarse, pues las reacciones llegaron, como la de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, quien escribió en su cuenta de X o de Twitter, dio por muerto al PRI al asegurar que las acciones de Alito consumaron la demolición total del movimiento. Luego ahí se burla con las siglas del PRI y pone RIP, que es pues que descanse en paz en inglés. Bueno, por su parte, Beatriz Paredes reconoció los resultados de las encuestas, sin embargo dijo que el proceso interno del Frente Amplio por México culminará cuando la comisión organizadora, encabezada, eso sí, por dirigentes de la sociedad civil, de organizaciones ciudadanas, pues que cuando esta comisión lo decida, así lo comentó ayer Xóchitl Gálvez. Era natural, como culminación de mi biografía política, que intentara la candidatura presidencial para ser la primera presidenta de México. Como también es natural, como demócrata que soy y absolutamente consistente,
que reconozca cuando los resultados no me favorecen. Me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí, el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. ¿Cómo culmina el proceso? Es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos. Bueno, pues ahí está las palabras de Beatriz Paredes, el reconocimiento de que no le favorecían las encuestas y que pues se haría a un lado para dejarle el camino libre a Xóchitl Gálvez. Horas antes de que todo esto ocurriera, la panista Xóchitl Gálvez reconoció la labor de Beatriz Paredes, a quien calificó como una mujer valiente y de carácter que bajo ninguna circunstancia se dejaría presionar para declinar en su favor. Vamos a escuchar a la panista Xóchitl Gálvez. La decisión no la puede tomar presionada por nadie. O sea, no hay manera. Ella no. Además, es una mujer que no se deja presionar. Eso me encanta. Es una chingada. Es una mujer echada para adelante. Es una política de A a la Z. Y estoy segura que eso de que la presionen no es algo que le va a funcionar. La decisión que ella tome la va a tomar en una manera totalmente personal. Y yo simplemente decirle que le tengo todo el reconocimiento y todo el respeto a ella y mi amistad y mi cariño es para siempre. Mientras tanto, Santiago Krill, quien también compitió en el proceso interno del Frente Amplio por México y terminó declinando por Xóchitl Gálvez, celebró los resultados obtenidos por la panista, hizo un llamado a la oposición para mantener la cercanía y la unidad durante el resto del proceso. Asimismo, Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD, cerró filas con Xóchitl Gálvez. El perredista reconoció la madurez y responsabilidad del PRI en este proceso y aseguró que seguirán trabajando en conjunto para cumplir su objetivo en el 2024. Y Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, también aplaudió al PRI por escuchar a la ciudadanía y cerrar filas con el movimiento de cara al 2024. Marco Cortés agradeció además a Xóchitl Gálvez y a Beatriz Paredes su empeño y dedicación por construir junto a la sociedad civil un mejor futuro para México. ¿Qué sigue en este proceso interno del Frente Amplio por México? Toda vez que pues es muy probable o casi seguro que no va a haber elecciones este próximo domingo. Bueno, según lo estipulado, las encuestas de opinión deberían continuar hasta el 3 de septiembre, día en el que también se conocerá el nombre de la persona que presentará que va a representar a la oposición, a esta parte de la oposición sin contar al Movimiento Ciudadano en las elecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, el comité organizador del Frente Amplio por México no ha dado su postura todavía final sobre pues el rumbo que tomará este ejercicio los próximos días hasta el domingo. Todo indica que no va a haber votación porque pues si ya solo hay una candidata, un aspirante, pues por quién más votarían las personas que saldrían a las urnas este domingo. Todo parece que no va a haber votación, pero la última palabra la tiene el comité organizador de todo este tema de la encuesta, de las encuestas y de la elección primaria del Frente Amplio por México, que está integrado, ya le decía, no por los liderazgos partidistas que sin duda tomaron estas decisiones, pero por liderazgos de la sociedad civil. Ya veremos, seguramente hoy habrá un pronunciamiento de este comité en el transcurso del día. Y bueno, ante toda esta situación, el presidente López Obrador tampoco se quedó callado, reiteró que el proceso interno del Frente Amplio por México es una simulación, aseguró que ya estaba acordado desde hace tiempo, así lo dijo ayer en la mañanera antes de que se conociera todo este tema. Se supone que se tenían que seguir una serie de pasos, ¿no?, hasta el final, pero no los van a concluir. Todo está planchado ya. El asunto es que se ponen nerviosos porque dicen, ¿y qué tal que no resulte? Entonces, a darle otra vuelta a la tuerca, ¿no?, a apretarles más. Imagínense lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido, ni modo,
¿No saliste? Bueno, pues ayer se lo adelantamos aquí. Xóchitl Gálvez era la candidata de Unidad, no iba a haber ruptura de Beatriz Paredes, efectivamente se terminaría bajando de la contienda. Si fuera una declinación o no, abiertamente decir que declina por Xóchitl Gálvez, solamente se hizo un lado para dejarle el camino a la panista, que es la que está mejor posicionada en las encuestas y que siempre estuvo, no solo en las encuestas que mandó a hacer el propio Frente Amplio por México, pero las otras, las públicas, las que se publican en los medios y en las redes sociales y en los sondeos que se hacen en el país, ninguna ponía por encima a Beatriz Paredes de Xóchitl Gálvez en las preferencias electorales. Esa es la realidad y quizá por eso se tomó la decisión de no realizar la encuesta este próximo domingo, además de que en el PRI, en el PAN acusaban pues a Morena de querer intervenir en el proceso interno del Frente Amplio por México, en una de esas para ver si le daban una votación abrumadora a Beatriz Paredes y ponían en aprietos a pues la decisión de si una ganó las encuestas y otra ganó la votación, pues qué iba a suceder, ¿no? Cómo iban a presionar a los liderazgos partidistas y de la sociedad civil a tomar una decisión. En fin, todo este asunto que además ayer con este tema del presidente, de echarle porras a Beatriz, de criticar a Lito Moreno, de pues otros medios cercanos, afines a la 4T, diciendo que pues Beatriz le pasó por encima a Xóchitl Gálvez, que ahora cómo iban a volver a inflar a la candidata panista. En fin, todo este asunto pues revela que efectivamente en Morena, en la 4T, el presidente López Obrador no quería que fuera Xóchitl Gálvez la candidata. ¿Por qué? Pues porque es una candidata que ha conectado con la ciudadanía, con el electorado. Le falta mucho y quizá algunos errores que ha venido cometiendo últimamente en los debates, por ejemplo, hacer referencias de temas populares, pues no han sido la mejor estrategia. Parece ser que es una candidata que tiene todavía posibilidad de crecer con respecto pues a lo que sucede del otro lado, ¿no? Del lado de Morena, que también sabremos ya el 6 o el 7 de septiembre quién será la corcholata que va a representar al movimiento del presidente de la 4T para el 2024, pues quizá si es la que todo mundo piensa, porque está en las encuestas efectivamente arriba, que es Claudia Sheinbaum, pues quizá ella ya no tenga mucho margen de crecimiento, ¿no? Y al revés, Xóchitl Gálvez pueda hacerle una buena competencia y cerrar la elección hacia el próximo año. Veremos qué sucede porque esto apenas comienza, este proceso adelantado, muy adelantado, de elección de candidatos presidenciales que debería estar sucediendo a finales del año, a finales de noviembre, principios de diciembre, con las precandidaturas oficialmente registradas ante el Instituto Nacional Electoral. Bueno, se adelantó varios meses y ahora pues habrá que ver qué pasa con Xóchitl Gálvez, porque daba la impresión que con la irrupción también de Beatriz Paredes, con el crecimiento que tuvo, con respecto pues a su conocimiento político, que es una política muy experimentada, pues le cambió un poquito los reflectores, le quitó reflectores a Xóchitl Gálvez y presiones del gobierno, del presidente, de toda la 4T. Bueno, ahora que sepan que no va a ser Beatriz Paredes y que es Xóchitl, pues a ver cómo reenfocan estas baterías de acusaciones, de linchamiento, de persecución en contra de Xóchitl Gálvez. Ahí tendrán que hacer un trabajo muy importante los partidos políticos y las organizaciones ciudadanas para blindar a Xóchitl Gálvez, ¿no? Y ella, a su vez, de tener la información disponible para responder ante todas las acusaciones que, fundadas o infundadas, que se le puedan hacer. Es decir, esto apenas comienza. Xóchitl Gálvez va a ser, salvo que otra cosa suceda en el proceso hasta que se registren a los precandidatos, la candidata de la oposición, por lo menos del PAN, el PRI, el PRD y estas organizaciones civiles que están en el Frente Amplio por México. Todavía está por verse qué va a hacer Movimiento Ciudadano y veremos también en los próximos días qué sucede con Morena y quién es la candidata, si vamos a estar ante una elección histórica de dos mujeres compitiendo por la presidencia de la República y eventualmente pues una de ellas también hará historia, si es que las cosas se mantienen como están, en convertirse en la primera presidenta en la historia de México. Se va a poner muy interesante, pero todavía hay mucha historia que contar y mucho camino por recorrer.